Hola a todos, bienvenidos a una sesión para NASA Apps San Juan 2025. Bienvenidos a su sesión sobre cómo trabajar en equipo cuando uno está bajo mucha presión y muy poco tiempo. ¿Quién soy yo? Yo soy Camila Bermúdez, tengo 23 años, soy la actual directora de desarrollo de alianzas para ISEC en Argentina, una de las ONGs lideradas por jóvenes más grandes del mundo, pero a la misma vez soy estudiante avanzada de la licenciatura en Ciencias Políticas de aquí de la UNCJ. Así que hoy vamos a hablar de cómo trabajar en equipo en un proyecto express, en un proyecto donde solamente tenemos una cierta cantidad de horas para poder llevar a cabo. Normalmente cuando nosotros iniciamos un tipo de estos proyectos con un equipo nuevo que apenas conocemos o que está conformado por personas muy distintas, se puede sentir de esta manera, se puede sentir como un incendio, uno no sabe por dónde empezar, por dónde guiarse. Entonces, esta sesión de hoy en día es para que su equipo, una vez que aprendan lo siguiente, se puedan sentir así, coordinados, en conjunto, yendo a una meta en común y logrando los objetivos de su hackathon. Así que bueno, para iniciar, cuando hablamos de gestiones de proyectos, tenemos que entender dos básicos. Primero tenemos que entender qué son MOS y cuáles son nuestros KPIs, que es lo que nos va a ayudar a definir nuestros objetivos y nos van a hacer avanzar. Y después que nosotros tengamos estos objetivos definidos, vamos a poder entender qué son, por ejemplo, los sprints, que es una metodología de trabajo que se utiliza en muchas empresas en lo que es la parte de ventas, por ejemplo, y cuáles son los deadlines. Esto es lo que nos va a marcar nuestro ritmo al momento de ejecutar nuestro proyecto o de armarlo de por sí. Así que bueno, para iniciar, vamos a consultarnos qué es un MOS y qué es un KPI. Por ahí es donde tenemos que empezar. ¿Qué es un MOS? Un MOS significa Measure of Success, o sea, nuestra definición de éxito. Nosotros muchas veces cuando iniciamos un proyecto tenemos una meta abstracta, en palabras. Lo que nosotros debemos es bajarlo a tierra en algo numérico. Y ese va a ser nuestro punto de referencia para definir que nuestro proyecto haya sido concretado de una manera correcta. Por ejemplo, estaba leyendo alguno de los retos de 2025 de NASA, que es uno sobre la colección de data de las ciudades alineado a lo que es el cambio climático. Entonces, puedo decir que un MOS que yo voy a tener es poder crear una aplicación para el gobierno de San Juan para que podamos medir los efectos del cambio climático en una zona. Entonces, ¿cuál va a ser mi definición de éxito? El poder crear esa aplicación. Así que bueno, como ya ven, pasar de una meta numérica a nuestra misión y hacerla tangible es un MOS. Es pasar a decir de 0 aplicaciones a crear una aplicación. El número es crucial en todo esto, pasar de la ambición a una meta numérica. ¿Qué es lo que yo les recomiendo al momento de tener MOS? Es que tengan dos factores en cuenta. Tienen que tener un MOS que sea realista inicialmente, un MOS que sea de aquí al final del hackathon, con el cual ustedes quieren presentar su proyecto y defenderlo y venderlo a través de su pitch. Después, un MOS de lo que sería la implementación del proyecto a largo plazo. O sea, ¿cuál va a ser esa meta final que nosotros queremos lograr? Por ejemplo, si volvemos a hablar de esto, una aplicación para que el gobierno pueda medir el cambio climático aquí en San Juan, una meta realista para aquí el hackathon es poder armar, por ejemplo, el backend del mismo. Y una meta de implementación a largo plazo puede ser medir, pasar de 0 departamentos medidos en el cambio climático en San Juan a 2, por ejemplo, en base a una aplicación, por ejemplo. Bueno, si mi MOS es mi meta final, ¿cómo puedo saber que lo que yo estoy haciendo es efectivo? Y acá, como dice el meme, ¿por qué no me lo explicas como si tuviese 5 años, Cami? Bueno, ¿cómo nosotros lo podemos medir y ver yendo el progreso de cada una de las partes? A través de KPIs o Key Performance Indicators. Los KPIs lo que nos va a permitir es poder medir la efectividad y la productividad de las determinadas acciones que vamos haciendo, no en el día a día, sino minuto a minuto durante el hackathon. Y según esos parámetros, van a ser los parámetros que vamos a tener para ver cómo vamos avanzando. Y de ahí vamos a pensar cómo llevar a cabo nuestras acciones. Y los debemos alcanzar para poder llegar a nuestra meta. Un KPI debe ser algo medible, algo que pueda comprobar su eficacia. Debe ser la cantidad de códigos hechos. Debe ser alcanzable y realista. O sea, de aquí a dentro de 2 horas. ¿Cuántas líneas de código puedo programar?
tiene que ser relevante, tiene que tener un impacto en el crecimiento de mi proyecto. Y a la misma vez tiene que ser exacto, qué es lo que yo quiero lograr de acá a 2 horas, por ejemplo. Y de vuelta, ¿por qué no me lo explicas como si tuviese 5 años? Supongamos que yo lo que quiero lograr es a un MOS de implementación. A lo que sería a largo plazo, yo tengo un emprendimiento y quiero crecer un 100% en ventas y ese es mi MOS. Un KPI puede ser ir y vender 50 tortas en una feria y eso va a brindarme aumento a la larga en ventas a largo plazo. Entonces, ese es un KPI. Otro, por ejemplo, yendo a que quiero aumentar el 100% de mi venta en tortas, puede ser un KPI generar 50 ventas vía Instagram. Son pequeños medibles que me van a llevar a mi medible de éxito final. Ahora, para ser ágiles y rápidos deben cumplir esas metas, deben usar sprints. Los sprints se trata de como un mini proyecto, mini partes de un proyecto con ciclos de ejecución en muy corto plazo, cuyo objetivo es cumplir la mayor cantidad de metas en el producto que estamos construyendo. Todos los KPIs que hemos hablado previamente van a verse medidos a través de las acciones de los sprints. Básicamente es como ustedes, los sprints, van a estar corriendo a alcanzar su meta final y sus KPIs, los sprints. Un sprint son el conjunto de acciones que deberán ejecutarse en muy poquito tiempo, que les permite cumplir un solo KPI y que consecutivamente los va a llevar a su MOS. ¿Cuál es el orden? Acá es muy importante entender que los sprints tienen que estar ordenados pasito por pasito, desde lo más pequeño de acciones hasta lo más macro, porque el orden de los factores sí va a afectar mi producto final. Entonces, algunos tips que les doy al momento de plantearse sprints es que deben tener una hora límite para el cual ya deben estar cumplidos. Les recomiendo que su líder de equipo esté encargado de ver el avance de esos sprints y prediga los posibles errores que puedan tener y que tengan acciones de cómo poder evitar posibles errores o cómo resolverlos. Siempre piensen en un plan B y sean orientados a soluciones. Y una vez que un sprint se haya cumplido, les recomiendo tener 5 a 10 minutos para poder analizar en el equipo cómo fue el rendimiento al final del mismo y si se pudo llegar a este KPI final que nos habíamos planteado en un inicio. Les traigo un ejemplo que yo utilizo dentro de mi organización, dentro de IESEC. Nosotros tenemos que generar una X cantidad de intercambios. Entonces, ¿cuáles eran como mis sprints el año pasado? Yo tenía que generar 8 aplicantes, 11 aplicantes y después 5 approvals y 4 approvals, que son como los intercambios vendidos al final. Que ven, mis sprints estaban divididos en 4 etapas y tenía 4 KPIs. 8 aplicantes, 11 aplicantes en el segundo, y en el tercero eran approvals, que es como la meta final dentro de lo que es IESEC. Entonces, si yo generaba estos dos en tiempo y forma, me iba a dar el resultado y el pie para lograr el 5 y el 4 consecuyente. Y de ahí, yo tenía mis KPIs para poder lograr un MOS más grande, que era la cantidad de intercambios en total, vendidos en un mes. Entonces, de ahí podíamos definir, según mis metas, que eran mis KPIs, que eran, por ejemplo, 8 aplicantes, yo tenía mi sprint. Mi sprint estaba hecho por distintas acciones que me iban a llevar a ese objetivo. Por ejemplo, tener videollamadas con otros países, contactar a X cantidad de personas, asistir a bootcamps. Entonces, ¿cómo puede ser ordenar un KPI y ordenar un sprint? Un sprint puede tener como KPI lograr el backend de alguna aplicación. Sé que es un poco irrealista teniendo en cuenta un hackathon, pero se los doy de ejemplo. De ahí pueden decir como, ¿qué microacciones me van a llevar a cumplir ese KPI? O sea, por ejemplo, gestionar el equipo, dividir las tareas, ponerse metas de cantidad de líneas de código realizadas, hacer las pruebas, etc. Así que bueno, ya hemos hablado mucho sobre toda la parte teórica, pero hay que entender que el trabajo en equipo, si no funciona, nunca van a llegar a esos KPIs y nunca van a llegar a esos MOS. Así que la clave está en el equipo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo como una persona que ha liderado equipos hace más de 4 años en bajo presión y en hackathons y distintos proyectos de muy corto plazo? Es que ustedes primero entiendan quiénes van a estar siendo parte de su equipo y que de ahí puedan distribuir las tareas de manera equitativa.
Cuando hablamos de entender a los miembros del equipo, es entender cuáles van a ser sus fortalezas en base a las habilidades técnicas y blandas que ya tengan. Supongamos que en mi equipo yo tengo un programador, entonces ya sé cuáles van a ser sus habilidades técnicas de base. Pero ¿cuáles son sus otras habilidades blandas que tiene? Tiene oratoria, sabe defender un producto, es orientado a soluciones. Estas son las pequeñas cosas que uno debe entender de su equipo. ¿Y cuál es un tip que yo les doy para poder entender a los miembros de su equipo? Es que se den 5 minutos para hacer un test que se llama el test de DISC. El test de DISC lo que nos permite es poder definir qué tipo de personas yo tengo dentro del equipo y de cómo voy a poder después distribuir las tareas del mismo. Hay 4 tipos de personalidades. Tenemos un decisor, alguien más orientado a la interacción, sereno y de cumplimiento. Y como verán, está en un cuadrante. En base a lo mismo, ya podemos definir quiénes son las personas con las que yo voy a estar trabajando. Por ejemplo, normalmente un tipo D va a ser la persona que va a liderar el equipo. Un tipo C va a ser la persona que normalmente, o un tipo I, quien va a defender nuestro proyecto. Un tipo S es la persona que va a, por ejemplo, a controlar el equipo cuando estén en un momento de peleas, etc. Y de ahí, en base a esto, podemos empezar a distribuir las tareas, porque vamos a entender cuáles son las competencias claves de los miembros de mi equipo. Si una persona tiene unas excelentes habilidades de organización y de planificación, va a ser la persona, por ejemplo, encargada de gestionar el proyecto, va a ser como nuestro project manager y gestionar las fases de trabajo. Y ahora, un equipo nunca va a ser exitoso, fuera de todo lo que les he dado, si no tienen los comportamientos correctos. Sé que trabajar bajo presión va a hacer que ustedes generen distintas discusiones, momentos de tensión. Entonces, en vez de estar enojados el uno con el otro, les voy a dar unos tips para que puedan festejar y puedan llegar a sus metas dentro del hackathon. ¿Cuáles son las bases para tener un equipo efectivo? Son los feedbacks y la escucha activa. Hay que tener en cuenta que para dar un feedback tenemos que tener ciertas habilidades de comunicación o entender pilares básicos para los feedbacks que se tienen que dar constantemente. Los feedbacks siempre tienen que ser constructivos. No son una crítica, sino que tiene que decir a la persona en qué debe mejorar y cómo. No me sirve un feedback, por ejemplo, que a mí reciba diciendo no está siendo efectivo. Bueno, no estoy siendo efectiva, pero ¿cómo puedo mejorar? Un feedback puede ser, bueno, Cami, no está siendo efectiva porque no te veo utilizar tus tiempos de manera correcta. ¿Qué te recomiendo hacer? Es que te pongas timers para poder realizar ciertas acciones y que después, en base a eso, las puedas medir el tiempo que te toma y vas siendo más eficiente con tu tiempo a medida que las vas repitiendo. También entender a la persona que le vamos a dar un feedback. Si vemos que es una persona que suele ser un poco más sensible y más tímida, ¿qué tipo de feedbacks recomiendo? Es un tipo de feedback sanguchito, que es decir algo en lo que se destacan, algo en lo que tienen que mejorar y algo en lo que se destacan, para que no se sientan abrumados. O si la persona es bastante dispersa, les recomiendo dar un feedback directo con una acción clara para que puedan mejorar directamente. Y si ustedes reciben feedbacks, esto es la parte de la escucha activa, no se lo tomen personal, porque al final del día es para poder construir un mejor equipo y poder estar más cerca de estar dentro de los equipos ganadores. También, ¿qué recomiendo? Sean orientados a soluciones. Muchas veces, cuando tenemos muy poco tiempo para accionar, se puede sentir como que el mundo se me está cayendo encima y que soy la peor persona del mundo y que mi equipo está fallando y una pequeña cosa que haya fallado puede significar el fin del mundo. Y no es así. Siempre algo va a fallar. Así que les recomiendo un plan de acción en el caso de que se sientan abrumados. Hagan una lloradita, descárguense, dense 5 minutos para odiar el mundo y después oriéntense a soluciones. Decir, bueno, ya está, ya me quejé, ahora ¿cómo mejoro y cómo evito esto de vuelta? Les recomiendo una técnica de los 5 porqués. La técnica de los 5 porqués nos ayuda a encontrar la raíz de un problema. Por ejemplo, falló esta etapa del proyecto. ¿Por qué? Porque no estábamos organizados. ¿Por qué no estábamos organizados? Porque las tareas no estaban distribuidas de manera efectiva. ¿Por qué no estaban distribuidas las tareas de manera efectiva? Porque no conocíamos las habilidades que tenía el otro. ¿Y por qué no las conocíamos? Porque no nos dimos los 5 minutos para, por ejemplo, hacer un test de DISC y poder orientarnos. En este caso, por ejemplo, ¿qué les recomiendo? Según en base a sus personalidades, pueden introducir sus resultados de DISC en ChatGPT, cuál es su plan de acción y que les ayude a distribuir las tareas. Y después piensen qué acciones tienen que
tomar para llegar al resultado y resolver esta problemática que se les presente. Y lo más importante es que accionen, que hagan. Así que, ¿cuáles son mini acciones que me pueden hacer un mejor team player? Felicitar a tu equipo. Los pequeños logros son claves de celebrar, especialmente cuando uno está trabajando bajo presión. A veces, para nosotros, algo muy chiquito, algo muy simple, es mover una montaña para otro, algo nuevo. Por ejemplo, presentar un proyecto, poder hacer una pregunta. Entonces, felicítense entre miembros del equipo. Esténse atentos al uno al otro, sean team players. Pregúntense si necesitan ayuda, si están teniendo dificultades, dense soporte el uno al otro. También, como último, pregúntense cómo están, chequeen su mood, siempre sean empáticos. Van a estar trabajando 48 horas de manera muy intensa. Dense el lugar a ser vulnerables en el caso que sea necesario y busquen soporte el uno en el otro. Así que bueno, eso sería todo por hoy de mi parte. Les dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi LinkedIn y mi mail. Ante cualquier duda, no duden en llamarme. Yo soy Cami, espero que les haya servido esta capacitación y muchos éxitos en el hackathon.